Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríos Seco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Que estamos dedicados a hablar sobre Constitución. Soy Sebastiana Insúa y junto a Javier Ríos Seco les damos la bienvenida a este espacio que hacemos cada martes a las 15 horas aquí en Radio Súbela para hablar sobre Constitución. Y este espacio está elaborado, como hemos mencionado antes, por la Fundación Nodo Social y buscamos generar reflexión y debate en torno al proceso constituyente. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, gusto en saludar a todas y todos de donde nos estén escuchando. ¿Tú cómo estás, Seba? Bien, contento, con ganas de avanzar en los temas que tenemos para hoy. Así es, y justamente el capítulo de hoy, capítulo 15, justamente es lo que estábamos comentando, es sobre recursos naturales y nueva constitución. Conversaremos hoy día con nuestra ya gran invitada, ¿no es cierto?, Bárbara Jerez. Ella es investigadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL, y podremos, bueno, la hemos tenido otras veces de invitada, así que ya es parte de la casa, así que en un ratito más estaremos conectados con ella hablando de este tema y dando algunos ejemplos importantes, ¿no es cierto?, como el delito. Y también en nuestra cápsula constituyente justamente abordaremos la protección de los recursos naturales y la tensión entre las actividades económicas y el resguardo de los derechos humanos y por lo tanto qué es lo que debería abordar una nueva constitución. Así que sin más, vamos primero con algunas presentaciones. Sebastián, me estaba adelantando. Sí, como siempre, agradecemos el apoyo de la Fundación Heinrich Böll que nos acompaña y que nos apoya para llevar adelante este programa. La Fundación Heinrich Böll es una organización política que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Y también queremos reconocer a parte del equipo que no está presente en vivo, pero sí es parte de la impronta de este programa, a la gran Francisca Vilches, quien es artista y además fundadora del Comité Conserva Mata Javier. Así es, queremos también comentarles de que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, en Twitter, @nodo_social, en Instagram, @nodosocial, y en el canal de YouTube, ¿no es cierto?, de la Fundación Nodo Social. Y como siempre pueden visitar nuestra página web, nodosocial.org, y justamente en radio.nodosocial.org pueden encontrar todos los capítulos que hemos llevado hasta el día de hoy, de la temporada pasada y también de esta nueva temporada, Sebastián. Así que sin más, ¿te parece que vayamos por la editorial como ya es de costumbre? Sí, vamos a intentar resolver un pequeño problema que tenemos de audio. Antes de continuar, estamos teniendo ahí un problema con el audífono de Bárbara que nos está esperando. Ahí vamos a ver si podemos corregir eso. Perfecto. Mientras tanto, corregimos eso. Vamos a ir con la editorial, que de alguna manera lo que queremos hacer es abrir un poco este debate con esta idea de las tensiones del modelo de desarrollo. Porque la discusión sobre el modelo de desarrollo tiene matices y tensiones que superan con creces las dicotomías del Estado y del mercado, o de la privatización y la estatización. Las sociedades de América Latina se han basado permanentemente en la extracción de recursos naturales para su sustentación económica. Lo hicieron las colonias, después los grandes imperios, después los gobiernos de la derecha, y en las últimas décadas también los gobiernos de izquierda tomaron los recursos para sustentar la actividad económica. Todos, sin excepción, tomaron una tajada de estas riquezas naturales y se mancharon con sangre por la extracción de este patrimonio de manera espuria, sin respeto a los territorios o las comunidades, e incluso en algunos casos utilizando fuerzas militares para proteger a las industrias. En el último tiempo se ha acuñado un concepto llamado neoextractivismo, porque evidencia una nueva arremetida del modelo basado en la extracción excesiva de recursos naturales no renovables y también la expansión del proceso de explotación a espacios anteriormente poco productivos. Partimos con la minería, después los hidrocarburos, la agricultura extensiva, los paltos, plantaciones forestales y un largo etcétera.
Maristela Svampa, una investigadora de la región que trabaja en neoextractivismo, dice que el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo diversidad, profundizando el acaparamiento de tierra y expulsando a las comunidades rurales, campesinas e indígenas y violentando procesos de decisiones ciudadanas. Por eso decimos que no importan los colores políticos o la propiedad de los recursos para esta forma de actuar, y por lo mismo insistimos en que este debate va más allá del Estado o las empresas transnacionales. Asimismo, también creemos que sería un error centrar esta discusión en que si el cobre o el litio son estatales o privados, o si se generan ingresos o impuestos para el gasto social. Creemos que hay que pensar en conjunto cómo alcanzar un equilibrio entre el uso de los recursos, la protección de los derechos humanos y el resguardo de las culturas y vocaciones territoriales, don Javier. Así es un tema muy importante, como tú lo dijiste, efectivamente esto abarca el gran espectro político, ¿no es cierto?, de nuestro país, tanto la izquierda, del eje izquierda a la derecha en bloque, y efectivamente con muchos casos de muertes y por lo tanto, si bien es fuerte lo que tú señalas con respecto a el Estado tiene las manos manchadas de sangre, es la realidad. Hay casos emblemáticos, ¿no es cierto?, en los cuales hemos encontrado líderes activistas, hemos entrevistado líderes activistas que han sido amenazados, ¿no es cierto?, en su lucha por defender el territorio. Y un territorio que no solamente, obviamente, a ellos les importa porque viven ahí, porque también es parte de todo nuestro bien común, es decir, son parte de los bienes nacionales que nosotros tenemos. Y ahí hay una mirada muy importante que tenemos que hacer, tal vez, de dar vuelta al paradigma entre lo que es el recurso natural hacia una mirada de un bien nacional. Y por lo tanto poder avanzar en tener un desarrollo económico que sea justo, igualitario y consciente con el respeto de los habitantes de un territorio y con el territorio en sí, puesto que también nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del mundo natural y convivimos constantemente con flora y fauna. Por lo tanto, tenemos que saber aprovechar y utilizar lo que nos entrega la tierra donde estamos para poder desarrollar mejores tecnologías, mejor calidad de vida, pero sin el desmedro de las vidas de otros seres humanos, Sebastián. Sí, tenemos que hacer un debate bien complejo porque hay muchos elementos en juego. Están, como decíamos, las vocaciones, están los usos del territorio, está la estructura de la base fiscal, cómo se financia el Estado, cómo usa los recursos que se obtienen desde estos recursos naturales, y a veces se abusa de esa retórica también, o sea, que el cobre chileno pareciera ser la solución a los problemas, o que el petróleo sea brasileño o argentino. Empezamos a abusar de esa discusión y termina generándose una mezcla de debates entre, por un lado, la necesidad de los estados de financiar la política social y, por otro lado, la discusión que tiene que ver con la sustentación de los territorios, la conservación de las comunidades, de entidades, y también todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los recursos naturales, más de largo aliento. Seguimos teniendo un problema de audio. Hagamos una pequeña pausa aquí para poder resolverlo, si no nos vamos a poder escuchar. Ok, ahí parece que estamos, ha bajado un poco el ruido. Bueno, entonces vamos a profundizar este debate ahora junto con Bárbara Jerez y ir delineando algunas de estas ideas, pero solo quiero remarcar algo que han dicho nuestros invitados anteriores. No, sigue, por favor, remarca lo que quieres lo de los invitados anteriores, disculpa. Que básicamente la discusión, por ejemplo, sobre agua es una discusión sobre territorios. Lo decía Andrés Gutiérrez la semana pasada. Flavia decía hace unos días que
no basta con establecer la protección del medio ambiente, tenemos que pensar en un modelo integral, en una reflexión sobre el modelo de desarrollo que es mucho más amplia. Y así sucesivamente, las comunidades mapuches, cuando hablamos con Ana Yao, decía los territorios tienen que recuperar su vocación territorial, y así un largo etcétera de discusiones que lo que nos hacen pensar es que el debate sobre el modelo de desarrollo va a estar muy anclada y muy fuertemente expresada en esta nueva asamblea o esta convención constitucional, que lo que debiera definir es intentar encontrar un equilibrio entre todas estas tensiones, Javier. Sí, efectivamente, yo creo que acá hay varios datos que tú nos puedes aportar a esta discusión rápidamente. Tú ya mencionaste este mito de que el cobre es el sueldo de Chile. Actualmente tú nos puedes indicar las cifras, o sea, cuánto es realmente lo que significa desde el PIB en porcentaje. Y ya lo conversamos, lo adelantamos también con Flavia Liberona, la directora ejecutiva de Fundación Terram, pero también sería bueno, Sebastián, de que tú nos dijeras cómo es el sistema, y tú lo mencionaste ahora, cómo es el sistema de financiamiento, o sea, cuánto las mineras pueden dejar dinero producto de sus actividades, porque al parecer no tienen o no están tan libres de impuestos de cierta manera. Sí, ha habido una estructura que fue largamente cuestionada cuando se discutió sobre el royalty, todas estas posibilidades que el sistema tributario permitía para que las empresas extranjeras que llegaron a Chile a partir de los 80, a partir de la nueva constitución que se hizo en el 81, a partir de la ley orgánica de concesiones mineras, toda la discusión sobre minería estuvo muy centrada en un modelo que les dio protección tanto legislativa también como protección tributaria. No pagaron impuestos durante mucho tiempo y después se transformó eso en un royalty que en rigor no es un royalty, sino que es un impuesto a las ventas que es muy pequeño, que les mantuvo la invariabilidad tributaria y que se negoció durante los gobiernos de la concertación. Habían sacado cientos de miles de millones de dólares de Chile a través de modelos de ocultamiento de utilidades, pasándolos como pérdidas, y por lo tanto se llevaron recursos. La minería pasó de manos estatales a manos privadas de manera paulatina. A principios de los 80, el 30% de la producción minera era privada y todo el 70% era estatal, y después ese porcentaje se revirtió. Y de hecho, en general, la estructura del modelo de desarrollo chileno está muy centrada en recursos naturales en general. Hay una cifra, hay una imagen que les queremos mostrar de un estudio que hace un chileno. Este estudio se llama Índice de Complejidad Económica, y que teníamos por ahí la imagen, pero lo que va mostrando es que básicamente la estructura de la economía chilena, el primer cuadrito a su izquierda arriba es del 68, después del 78 y después del 2008. Y lo que va mostrando ese color naranja es el rol que tenía el cobre en la estructura económica chilena. Y si bien han aumentado a lo largo de las décadas, han aumentado las otras actividades, seguimos siendo una economía altamente dependiente del cobre y después del salmón o de la producción forestal, fuertemente dependientes de esos recursos, y esos recursos han tributado poquísimo. Lo que dice este estudio que hacía César Hidalgo en el MIT sobre complejidad económica es que las economías más sustentables del futuro son aquellas economías que son más complejas. Es decir, aquellas economías que hacen desde extraen peces hasta producción de tecnología intermedia, digamos, o profunda. Y las economías más débiles de largo plazo son aquellas que son altamente dependientes de pocos recursos y son poco complejas. Tenemos que hacer un debate más largo sobre esos recursos y sobre la complejidad económica de nuestros países, porque si no vamos a terminar cada vez produciendo más y más productos primarios, Javier. Seba, súper corto, y no sé si nos puedes dar una imagen o en términos de número. Cuando tú hablas de que tributan poco, ¿qué porcentaje estamos hablando? Bueno, no recuerdo ahora las nuevas cifras, pero en general la minería está representando cada vez menos de la tributación general del país, y en general también de la tributación de Codelco. Codelco dejó de ser el sueldo de Chile hace mucho tiempo. En general la economía chilena, piensen ustedes que en la mitad de los tributos que se pagan en Chile son IVA.
Y por lo tanto, no solo estamos financiados a través del consumo de las personas, decimos además que es un sistema regresivo porque las personas de menores ingresos tienden a consumir más productos con IVA, y el impuesto a la renta termina siendo un 20% aproximadamente, 20-25%, después tenemos un 5 u 8% que está a los tabacos, a los combustibles, y por lo tanto la tributación ha ido variando, y además ha ido bajando permanentemente en los últimos años. Codelco ha dejado de hacer muchas inversiones, está muy endeudada y dejó de ser la fuente primaria de ingresos del Estado, además que tiene a pesar de tener una estructura de impuestos que es un impuesto adicional que no pagan las empresas privadas y que las privadas básicamente están concentradas en impuestos a la renta, impuesto al royalty, que pasó de ser un 5, después a un 7, después a un 10%, según los acuerdos que se hacían de invariabilidad tributaria. Bueno, vamos a ir profundizando de esto y otros temas junto a nuestra invitada, Bárbara Jerez, ¿no es cierto?, investigadora. Así que, pero antes de eso, antes de ir con ella, ¿les parece si vamos a la cápsula constituyente con nuestra querida amiga Francisca Vilches? Hola, soy Fran Vilches y hoy hablaremos sobre los recursos naturales y una nueva constitución, entre el crecimiento económico, la protección ambiental y los derechos humanos. Nuestra constitución política, como hemos visto en cápsulas anteriores, establece la protección al medio ambiente en su artículo 19, número 8, en donde se declara el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el deber del Estado para cumplir con lo anterior y su rol para establecer restricciones específicas al ejercicio de determinadas libertades o derechos para proteger el medio ambiente. Hoy nos centraremos en esta última parte y nos preguntamos, ¿hasta qué punto protegemos la vida y el medio ambiente? Al parecer, esta protección no ha pasado de ser meramente declarativa, puesto que en nuestro país se despliegan una serie de conflictos socioambientales, los cuales han sido recogidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que este estudio identifica 116 conflictos que atentan contra derechos humanos fundamentales de distintas comunidades, entre los que destacan el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, a la alimentación y a la participación ciudadana, entre otros. Una mirada más profunda de este estudio nos indica que constantemente se encuentran en colisión la propiedad privada y la actividad empresarial, con ciertas comunidades o grupos que no han logrado ser protegidos adecuadamente por el Estado. Es por ello que, en muchos casos, la actividad empresarial puede y ha vulnerado derechos humanos en nuestro país. Por este motivo, la comunidad ha elaborado numerosos instrumentos, directrices e iniciativas que buscan rearticular el vínculo entre las empresas y los derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Esto significó consagrar como norma de conducta a nivel mundial lo que se espera de todas las empresas y de todos los estados en relación con las empresas y los derechos humanos. Los tres pilares de este marco de principios rectores se pueden resumir en el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. La actual situación de nuestro país respecto a la dependencia económica, basada en un modelo extractivista y a un marco legal que no ha podido defender al medio ambiente frente a los intereses económicos, se encuentra en un punto clave. La urgencia de la crisis ambiental y de la crisis climática debe verse reflejada en un nuevo texto constitucional, en donde se cambie la mirada y la relación que tenemos con la naturaleza, el medio ambiente y sus componentes. La relación entre las actividades económicas y los derechos humanos de las comunidades requiere una actualización, especialmente en aquellos lugares donde persisten conflictos de alto impacto, como en Quintero Puchuncaví, la provincia de Petorca o en el extremo sur, lugar donde las salmoneras piensan en expandirse. Un ejemplo de lo anterior puede ser el caso de la extracción de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile.
donde no solo hay una extracción mal regulada del denominado petróleo blanco, sino un uso indiscriminado del agua, con las graves consecuencias que conlleva aquello, o por ejemplo, del depósito de desechos tóxicos por parte de la minera sueca Boliden, en un cerro de Arica, lugar donde hoy se emplaza un conjunto de viviendas con graves problemas de salud en la población. Y así la lista es larga. Los invito a seguir escuchando el programa Diálogos Territoriales Constituyentes, todos los martes a las 3 de la tarde a través de Sube la Radio. Estamos de vuelta y ya tenemos con nosotros a Bárbara Jerez. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Bárbara, les vamos a contar que ella es investigadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, pero además es asistente social, magíster en Ciencia de Desarrollo Rural, doctora en Estudios Latinoamericanos y además investigadora postdoctoral del CONICET por la Universidad Nacional de Salta. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un agrado estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bárbara, gracias a ti por aceptar. Bárbara, antes de comenzar, si nos puedes contar justamente cuál es la labor del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que agrupa a gente del mundo académico, también a gente de las comunidades coya, atacameñas y también de las comunidades aymaras que están involucradas o sea, que son parte de los salares donde hay justamente exploraciones y explotaciones de litio, ¿no? También dentro de nuestra organización hay gente de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces nosotros lo que buscamos es justamente poder intercambiarnos información, poder acompañarnos frente a la defensa de los salares, tanto por la minería del litio como por la minería del cobre, que también nos afecta, y también plantear como aportar al debate internacional sobre cómo también estas transiciones energéticas están afectando comunidades indígenas, ¿no? Entonces, de eso es un poco lo que discute el observatorio. Bárbara, Seba, por favor. Si puedes resumir rápidamente en qué están o cuáles son los debates centrales en torno a salares en nuestra región, para que la gente que no sepa un poco esos debates, ¿cómo podrías resumir algunos de los principales conflictos o debates ahí? Bueno, primero plantear que los debates, que los salares son ecosistemas, son cuencas que están en los territorios altoandinos que comparten Argentina, Chile con Bolivia. Son lugares donde se alberga mucha biodiversidad y donde habitan comunidades andinas de distintos pueblos, ¿no? Como los coya, atacameños, aymaras, quechuas, ¿no? Y son lugares donde hoy día están llegando muchos proyectos de litio, no solamente en la Salar de Atacama, donde ya hay una explotación más antigua, de hace 25 años atrás, sino que también ahora hay nuevos proyectos de este tipo de mineral que están afectando, están presionando a las comunidades. Entonces nosotros buscamos, a través de este observatorio, llamar la atención a nivel internacional de estas contradicciones que están provocando las políticas de transiciones energéticas, donde el litio es un mineral estratégico, porque es una materia prima central para la fabricación de baterías, con las cuales, baterías eléctricas que utilizan los automóviles, que también utilizan computadores, celulares, pero principalmente los autos eléctricos. Entonces nos parece que es importante replantear las políticas de transición energética porque están produciendo nuevos extractivismos y nuevas devastaciones ambientales. Bárbara, si nos puedes señalar puntualmente cuáles son los conflictos que hoy día están teniendo en términos justamente de la extracción de este mineral, que también usa mucha agua para poder ser extraído. Y por lo tanto, seguramente, y también, no sé, discúlpame, antes de eso, tal vez explicarle a la gente en general y a mí, yo pregunto desde la ignorancia, ¿cuál es el valor de un salar? Porque uno puede decir, ¿y de qué me interesa un territorio lleno de sal, de cierta manera? Si ahí no puede crecer nada. Pero si nos puedes instruir, ¿no es cierto?, y enseñar cuál es el valor de un salar, y bueno, y cuál es el problema que está teniendo justamente puntual la extracción de este mineral litio, junto con
uso de agua, ¿no es cierto?, que se necesita y que es tan escaso en la zona donde tú trabajas. Es un muy buen comentario, porque los salares no es solamente un montón de, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento, y eso es un problema, porque eso permite que estos territorios sean devastados. Lo que yo les puedo contar es que los salares son ecosistemas, no es solamente sal, ¿no? Y son ecosistemas donde se alberga mucha biodiversidad andina que es endémica, que es exclusiva de estos lugares. En los salares hay además muchos humedales, y los humedales no se olviden que son sumideros de carbono, que una de las principales preocupaciones de cambio climático es cómo enfriar el planeta disminuyendo las emisiones de carbono, ¿no? Entonces estos territorios son súper importantes por eso, y por supuesto porque habitan muchos pueblos originarios. En el salar de Atacama, por ejemplo, hay 18 comunidades atacameñas, ¿no? En el salar de Maricunga, que es el próximo que quieren explotar, Codelco y otras empresas más, ahí hay más de 6 comunidades polla. En el lado argentino, en Jujuy, en Catamarca, en Salta, también hay más de 40 salares que los habitan estos mismos pueblos, ¿no? Y también en Bolivia, el salar de Uyuni. Entonces, eso por otra parte. Además, en muchos de estos salares hay parques nacionales y reservas de áreas silvestres protegidas, como la Reserva Nacional Los Flamencos, en el salar de Atacama, en el salar de Uyuni. Y también en la provincia de Jujuy hay una reserva de vicuñas, ¿no? También en Catamarca hasta el parque hay Tres Cruces, ¿no? Y también el salar de Maricunga hasta el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Entonces creo que estos territorios son mucho más valiosos de lo que conocemos. Y además tenemos uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional, que es el salar de Atacama, ¿no? Entonces tienen muchos valores estos territorios en términos sociales, ecosistémicos, culturales, ¿no? Ecológicos, ¿no? Se aportan al mundo por ser sumideros de carbono, ¿no? Y además también albergan una biodiversidad que es única. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos territorios están entrando estas empresas con un discurso de una minería verde, de que este mineral es importante para salvar el mundo, pero a costa del agua de estas comunidades, ¿no? Y no solamente por la minería del litio. Ya les mencionaba de que muchos de estos salares ya hay explotaciones antiguas, muy cercanas, hay muchas mineras de cobre, como pasa en el salar de Atacama, y además hay explotaciones de litio también que son antiguas, como SQM, Albemarle, que ya les decía lleva más de 25 años. En Argentina, en el salar de Catamarca, el salar de Hombre Muerto en Catamarca también lleva más de 25 años, la minera FMC. Entonces esos lugares hoy día están con una crisis hídrica súper importante. ¿Y qué es lo que pasa? El agua que hay en esos lugares no es solamente dulce, también hay agua de mediana salinidad, hay agua de extrema salinidad, y todas esas fuentes se mezclan. Y en Chile, la legislación hídrica reconoce solamente al agua dulce como agua. Entonces son las aguas que tienen derecho y son las aguas que son fiscalizables como tal. Pero, ¿qué pasa? Las empresas dicen, nosotros explotamos, por ejemplo, SQM, 1.700 litros por segundo de salmuera, pero la salmuera es agua con sal. Entonces ellos dicen, nosotros gastamos muy poca cantidad de agua porque solamente tienen 250 litros por segundo de agua, o sea, de derechos de agua, autorizados por la DGA, pero gastan esta otra cantidad de agua que es más salada y que son 1.700 litros por segundo. Y la ley solamente reconoce como agua a la que es dulce. Y la salmuera, la ley chilena y argentina las reconoce solo como recursos mineros. Entonces aquí hay una discriminación hídrica que oculta una crisis hídrica, y ese es uno de los problemas más importantes, ¿no? Y eso, que estas comunidades se estén secando, esté afectando al turismo, esté afectando su actividad agrícola, ganadera, ¿no? Y por supuesto el abastecimiento humano. No hay claridad de cuál es el daño profundo de tantos años sistemáticos de explotación del salar de Atacama, con 4 mineras que están en ese territorio. Por lo tanto, plantear estas explotaciones de litio en estos contextos como sustentable, como un mineral verde que va a salvar el planeta, a costa del sacrificio territorial de comunidades y territorios andinos. Ese es el debate que nosotros estamos levantando, esa es la preocupación.
Quiero llevarte un poquito más aguas abajo en la producción, en dos niveles de la pregunta. La primera, el triángulo del litio que está ahí entre Chile, Argentina y Bolivia es considerado la reserva más importante de litio en el mundo. Pero hemos visto que tanto, lo decíamos en la editorial, tanto gobiernos de la derecha como de la izquierda han empezado a utilizar esos recursos. De hecho, hay varios estudios que se hicieron en la Fundación Heinrich Böll y que los podemos después dejar para que los puedan leer, un poco las contradicciones de la Constitución boliviana, donde finalmente hablaba mucho de la protección de los territorios, pero después en el caso del litio se hacía un poco caso omiso de eso. Hay mucho del discurso de esta nueva economía, de este petróleo blanco, como decía la Fran en la cápsula, pero claro, la violación de derechos ahí es gigantesca. Entonces, lo primero es lo político. ¿Cómo ven lo que está pasando a nivel político respecto a este discurso de esta transición, de este recurso fundamental para esta nueva economía verde? Y lo segundo es preguntarte cómo ven el discurso que viene posterior, toda esta discusión sobre que seguimos extrayendo litio, pero las baterías de litio no se hacen aquí, se hacen afuera. Ha habido cero avance en producción de algo un poquito más elaborado, encadenamientos y cadenas de valor transnacionalizadas que finalmente terminan extrayendo y dejándonos los hoyos en la tierra, pero no queda nada ni de inventiva ni de desarrollo local. Y por cierto, todo lo que estás mencionando sobre la pérdida de comunidades, pero tampoco ha habido un avance hacia otros espacios de discusión un poquito más elaborados, más complejos, más de futuro, pensando en una industria, si es que uno quisiera pensarse ya en esa lógica. Bueno, de esa complejidad es el debate, justamente. Yo creo que nosotros lo que apuntamos es cómo se están pensando las transiciones energéticas a nivel global, porque no hay una crítica al crecimiento infinito, excesivo, al sobreconsumo, al hiperextractivismo que esto produce. O sea, para fabricar baterías de ion litio, que son parte de las baterías eléctricas, o sea, se gastan muchos minerales, ¿no? Se gasta 4 veces más cobre, se tiene que explotar litio, se tiene que explotar cobalto, se tiene que explotar tierras raras, y todos esos minerales generan viejos y nuevos conflictos socioambientales en los territorios de origen. Y la mayor parte de esos territorios de origen son comunidades campesinas, indígenas, que están en situaciones muy vulnerables en términos ambientales y sociales. Y además también el destino de estas baterías mayormente son para sociedades industriales del norte global, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que no ven cuál es el lado oscuro de esta producción. Entonces, para plantear transiciones que sean realmente sostenibles, hay que pensar cómo decrecer, cómo detener un poco el hiperconsumismo, el hiperextractivismo, porque se puede proponer cualquier solución, pero si no para esa tendencia, va a seguir generando nuevos territorios para sacrificar nuevas devastaciones ambientales y vulneración de derechos, sea con baterías eléctricas, sea con cualquier otro tipo de artefacto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con los estados nacionales? ¿No? O sea, en América Latina se sigue apostando a que nos va a salvar un nuevo commodity, que nos va a salvar un mineral. Y de hecho con el litio hay que tener mucho cuidado porque se plantea una retórica salvacionista con este mineral que nos va a salvar tanto del cambio climático como también de la pobreza, del desarrollo, de todo nos va a salvar el litio. Y si lo vemos en términos estadísticos, o sea, Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, plantea de que el mercado del litio, por ejemplo, el año 2013 no era más del 1% del mercado del cobre, es un mercado pequeño. Y un mercado también que es súper oligopólico, que son pocas empresas las que están ahí, y muchas de las empresas que producen, que extraen, también son parte de los conglomerados que fabrican automóviles, entonces muchas son como consumidores y productores a la vez. Y además de eso también, que si hoy día lo vemos, el año 2020, sí se ha duplicado la producción, sería un 2% del mercado del cobre, entonces tampoco es un mercado tan grande para lo que se está anunciando, y además el litio tiene muchos reemplazantes potenciales, como el hidrógeno, el sodio, hay un montón de otras sustancias más que se están estudiando para posibles reemplazos,
Y los gobiernos lo saben, el gobierno de Argentina, el gobierno de Chile, los ministros ya lo han planteado, de que al 2035 ya viene como un reemplazo en términos de boom internacional del litio por el hidrógeno. Entonces, ¿vale la pena destruir estos territorios por 15 años de una supuesta bonanza? Que además cada vez es más corto ese periodo, porque están avanzando otros minerales para fabricar baterías, ¿no? Entonces, uno ve estos territorios andinos que tienen un valor mucho más diverso, que pueden, o sea, que en realidad por 15 años o menos, yo creo que van a ser menos, generar toda esta crisis hídrica, esta crisis socioecológica, ¿no? Y por un beneficio que no acá en las comunidades. De hecho, las comunidades, muchas que no saben lo que es el litio, no lo conocen, beneficiarios van a ser mercados externos, que es lo que pasa históricamente en América Latina. Ahora, nosotros no es que estemos en contra de las baterías eléctricas, ni el auto eléctrico, ni nada de eso, pero sí de que cualquier solución que se proponga tiene que enfriar el planeta, o sea limitando el consumo, la hiperexplotación de cualquier cosa. Y además que los estados deben resguardar los derechos ambientales y derechos indígenas. Y por último, los estados deben conocer la realidad socioambiental de los salares, porque están autorizando nuevas empresas sin conocer a profundidad el impacto, el daño de la acumulación histórica de la explotación de estos salares. Y incluso la Corfo empezó a hacer estudios después que autorizó que a SQM y además se les dupliquen las explotaciones. Estamos conversando con Bárbara Jerez. Ella es investigadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Javier. Sí, es interesante lo que señala Bárbara, porque acá hay un valor patrimonial, hay un valor científico. O sea, acá la NASA ha venido a experimentar, hay uno de los cielos, o sea, hay todo un ecosistema que es mucho más rico que solamente lo que señala Bárbara, de que tal vez pueda ser pan para 15 años y hambre para mañana. En ese sentido me gustaría hacer dos preguntas. La primera es que justamente se ha respetado el convenio 169 en el territorio, si es que efectivamente eso está vigente, se está llevando a cabo, y me gustaría también entrar ya en una materia de la nueva Constitución. ¿Qué es lo que ustedes han pensado o cómo ustedes piensan que debería regularse la relación entre naturaleza, bienes naturales, ¿no es cierto?, y un nuevo texto constitucional, y si eventualmente tiene que ser más general o debería haber como un apartado especial para el litio? Buenas preguntas también. Bueno, nosotros creemos que justamente la Constitución tiene que fortalecer o facilitar todo tipo de legislaciones y de institucionalidad que fortalezca la fiscalización. Eso nos parece que es central. Y también la producción de información pública, pero autónoma a la vez. Porque mucha de la información que existe sobre los salares está en manos de las mineras, o el Estado tiene muy poca capacidad de generar la información propia, y además también las fiscalizaciones son débiles, son simbólicas, son muchas veces discursivas más que en lo concreto. Entonces cualquier cosa que se proponga, si no hay organismos que realmente puedan, digamos, encargarse de que esto funcione en realidad, de que se cumpla, no hay nada. O sea, no hay nada, se puede decir cualquier cosa, se puede aprobar cualquier cosa, ¿no? Terrible. Entonces, creo que eso es un tema central, ¿no? Y además también de cómo pensar la valorización de los territorios, de los humedales, de los salares, de los glaciares, ampliar la concepción que se tiene de ellos, ampliar la concepción del agua, que no solo el tema de los derechos, ¿no? Y no solo el agua dulce, o sea, las aguas saladas, las aguas de mediana salinidad, o sea, también ampliar como esa concepción muy mercantilista, ¿no?, que existe sobre todos los bienes hídricos. Perfecto. Sí, Bárbara, a propósito de eso mismo, de este debate sobre la fiscalización, sobre la información, la semana pasada cuando hablábamos con Andrés Gutiérrez de Nehuenco, él decía que el principal problema del agua en Chile era institucional, que la escasez de agua pasaba básicamente por un problema institucional y no tanto por escasez de
líquido, digamos, por falta de líquido. Y va un poco en la misma línea de lo que tú planteas. ¿Es posible pensarse una nueva gobernanza de los recursos naturales en ese sentido? Esta idea de como gobernanza que incorpora muchos más elementos y te pregunto también por la discusión sobre las rentas. Pues, básicamente, a propósito de lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, esta discusión sobre las rentas del recurso, las rentas de la minería. ¿Cómo podría quedar esa discusión sobre el litio, pensando en que hay algunos sectores que dicen, no, tenemos que empezar a producir ya de manera más fuerte desde el Estado, caducar las concesiones para generar estos ingresos para el Estado? Entonces pienso en lo que decíamos al principio, esta lógica de la contradicción, y cómo pensarse una nueva gobernanza para bienes naturales en este contexto. Bueno, en el caso concreto del litio tiene una ley distinta al resto de los minerales, entonces el litio, la concesión está en manos del Estado, entonces y la rienda entrega con contratos específicos de extracción de cuotas a SQM Albemarle, en este caso el Salar de Atacama. No es que estas empresas sean dueñas de las concesiones, entonces en ese sentido, o sea, el Estado a través de decisiones administrativas podría quitarles las concesiones, ¿no? El tema de todo el entramado político, económico que hay entre esos acuerdos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es lo que está en juego. Yo creo que sí es posible, ¿eh? Ahora el tema, yo creo que aquí en términos constituyentes tiene que primar la voluntad más que lo que es a la medida de lo posible. Ahora el tema es cómo vamos haciendo viable, cómo vamos construyendo de que Chile tenga una constitución que permita recuperar social y ambientalmente los territorios. Entonces yo creo que en eso, o sea, quizás para la minería del litio es mucho más fácil que para otro tipo de minerales, porque la concesión, el Estado es dueño y establece contratos de arrendamiento, entonces son contratos administrativos, pero detrás de eso hay muchas irregularidades, hay muchas presiones locales, transnacionales, nacionales, y yo creo que ahí hay que echar una mirada, ¿no? También es importante que el Estado tenga claridad de lo que realmente están exportando las empresas, porque ya hubo la Cámara de Diputados, una comisión investigadora el año 2016, donde se planteaba todos los déficits que tenían los organismos fiscalizadores nuevamente, ¿no? Como la SECHEN, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con la Superintendencia de Medio Ambiente y otros organismos más, ¿no? Que en el fondo, claro, ellos reciben los informes que las empresas daban de su producción, de cuánto se exporta, pero en el fondo no tenían ni idea de cómo contrastar esa información con información pública. Entonces ahora yo creo que es un momento también de reforzar todo ese tipo de mecanismos. Y respecto a las rentas, o sea, mira, yo creo que eso es importante conversarlo con las comunidades, ¿no? Porque cuando pensamos en las rentas es como para el ingreso del fisco, estatal, pero ¿qué pasa con las provincias, las regiones, las comunidades, ¿no? O sea, y creo que esto no tiene que ser que el desarrollo territorio no esté simplemente alojado a estas rentas, sino que también cómo se va compensando el daño territorial a través de quizás un fondo que haya de este tipo de rentas que compense el daño ecosocial, el daño etnocultural también, porque estas comunidades han sido profundamente divididas, las hacen pelear mucho por las platas que entregan las empresas, ¿no? Tanto las de cobre como las de litio. Entonces también hay un Estado que está muy ausente, de hecho, ahí en esas discusiones. Entonces, ¿cómo también pensamos en una renta que quizás compensa un poco eso, a reparar los daños hechos, ¿no? Y no solamente para pensarlo de manera centralista, pero esa discusión yo creo que es fundamental conversarla con las comunidades y no solamente pensarla desde lo nacional o central, ¿no? Una discusión muy compleja, muy larga, que hemos intentado introducir ahora con Bárbara Jerez. Ella es investigadora del OPSAL, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Bárbara, antes de cerrar, nos tenemos que ir, pero queríamos saber dónde podemos encontrar información, qué están haciendo ustedes para difundir estos trabajos en una comunidad amplia. Bueno, nosotros estamos en redes sociales,
Tenemos ahí una página de Facebook, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que estamos ahí compartiendo siempre lo que estamos haciendo. También nos pueden encontrar en la página web www.observatoriosalares.org, ¿ya? Y también estamos ahí en Twitter, @Observatorio Salares. Entonces, nosotros ahí siempre estamos subiendo información de los 3 territorios, de las comunidades que están siendo afectadas, que son parte del observatorio también. Y bueno, y quiero terminar señalando que esta idea de Triángulo del Litio también es un concepto bien extractivista, porque estos territorios son parte de la Puna de Atacama, del desierto de Atacama, son salares andinos. Entonces, bautizar al territorio con un commodity, eso en realidad no es a nivel local, no es del territorio. Ese es un bautizo transnacional para reconvertir este territorio funcionalmente a la minería del litio. Entonces eso nos va creando imaginarios de que este lugar es zona de litio cuando son culturas andinas, zonas turísticas, ecosistemas, ¿no? Que tienen otras territorialidades, ¿no? Así que bueno, si quieren conocernos más, ahí los invito a visitar nuestras redes y bueno, por cualquier cosa ahí se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Porque yo no lo había pensado así que muy buena la última aclaración. Te agradecemos mucho habernos acompañado hoy y que tengas una excelente semana. Muchas gracias por la invitación y por el interés de conocer toda esta temática, ¿no? Un abrazo. Chao, Bárbara. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros seguimos adelante, don Javier. Con interesante. Muy interesante. Sobre todo la última mirada, clave. Yo creo que hay puntos muy importantes cuando uno habla de este tema, que es multidimensional, descentralización, nuevo modelo económico, un tema comunicacional importante, ¿no es cierto? Y también la relación del Estado, insistimos, y a propósito de algo muy importante de hoy, ¿no es cierto?, de que es un día clave para los pueblos originarios, las primeras naciones, Sebastián. Entonces, sí. Esa relación es muy importante y tú tal vez puedes dar bien esa información. Sí, hoy día a partir de las 16 horas, terminando este programa, se va a televisar el debate en el Senado, tv.senado.cl, donde se va a discutir, ojalá esperamos aprobar, el término de la exclusión a los pueblos indígenas y la incorporación de estos escaños reservados ahora. Había convocado un tuitazo para hoy día, hashtag escaños reservados ya, así que ya saben, a partir de las 16 horas, terminando este programa, se toman un vaso de agua y vuelven para seguir este debate, porque va a ser muy importante que estemos haciendo presión para que por fin salgan los escaños reservados y tengamos una constituyente plurinacional, don Javier. Efectivamente, el Senado está esperando que terminara este programa para poder hacer su discusión parlamentaria. Así es. ¿Vamos con las noticias brevemente? Vamos con las noticias constituyentes. Dale. La primera noticia, que es más bien un comentario, es que tenemos que recordar que han pasado 2 días desde que cumplimos un año del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que nos tiene aquí, digamos. Si no hubiese sido por ese acuerdo, mal o bien, con muchas falencias, ese acuerdo que se logró el 15 de noviembre, ya hace un poquito más de un año, no estaríamos en este debate. Y han pasado mucha agua bajo los puentes y hay cosas que todavía no están resueltas. En diciembre del año pasado se presentó la ley sobre escaños reservados y todavía no está resuelta. Y estamos a poco más de un mes, casi 2 meses para la presentación de las listas de candidatos, y todavía hay muchas cosas que no están resueltas. Pero es importante recordar esa fecha también porque estos días lo ha estado viviendo el Perú, estos mismos debates muy similares y por lo tanto es un proceso que va superando a toda la región. También lo hemos estado viviendo a partir de los debates sobre las elecciones en Estados Unidos. Los conflictos sociales, los problemas de polarización social no son exclusivos de los países del tercer mundo, sino que también el mundo está pasando por tiempos convulsos y no tenemos que olvidar que ese acuerdo se dio gracias a la presión popular, porque durante muchos años veníamos demandando nueva constitución y nunca se había logrado.
y lamentablemente tuvo que pasar mucha violencia para que llegáramos a un acuerdo con un sistema político que todavía sigue sin entender lo que pasó el 18 de octubre, ni menos tampoco el 25 de octubre de este año, don Javier. Sí, efectivamente, es bien importante lo que tú señalas porque efectivamente los mismos que tomaron el acuerdo, los políticos que es la salida institucional, ¿no es cierto?, al conflicto que se está llevando, hayan tenido que esperar todo eso, todo ese tiempo, todo ese daño a cientos de personas con violación a los derechos humanos, con heridas, con balines, sin ojos. O sea, ha sido terrible realmente y ha sido muy grave. Me quiero quedar con algo que tú señalas, que es esa comparación, haces una leve comparación con lo que está pasando en Perú. Y quiero ponerle alerta ahí, que justamente un Congreso absolutamente fraccionado, sin estabilidad de partidos políticos, nos puede llevar a un individualismo tan exacerbado que finalmente no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada. Y de cierta manera la política tiene que tener unos contrapesos fuertes institucionales y canalizarlos por medio de partidos políticos. Entonces, ojo con el tema y esta fiebre de los independientes, de que todos los independientes deberíamos hacer, lo conversamos hace un rato, hace unos capítulos atrás, más específicamente, pero claro, ¿cómo vamos a poder ponernos de acuerdo entre personas que tienen una agenda tan marcada y no un conglomerado para poder lograr una estabilidad política y una salida bastante sensata a esta constitución que lo más probable no logre resolverlo todo, pero sí pueda resolver muchas cosas de las cuales estamos reclamando desde la ciudadanía, Seba? Sí, recordemos además que este no es el único golpe parlamentario que hemos tenido. Se vivió con Dilma Rousseff hace un par de años atrás en Brasil, cuando la sacan del Parlamento por un problema específico sobre el financiamiento público. Sacaron a Lugo también del Parlamento en un par de horas, lo sacaron del gobierno también por una lógica de un Parlamento fragmentado, pero también con poderes que son, a mi juicio, a veces desmedidos. El equilibrio es bien difícil. Tenemos por un lado lo que está pasando en estos gobiernos, donde el Parlamento termina generando muchos conflictos. Recordemos que este es el cuarto presidente que tiene el Perú en estos últimos años, pero también vemos el otro extremo en Estados Unidos, con un presidente que, a partir de su personalismo, trata de construir la política y está degradando el sistema electoral, desconfiando de las instituciones y llevándose el gobierno norteamericano para la casa así abiertamente, digamos. Entonces, son bonitos aprendizajes, entre comillas, lamentable para los países, pero importantes para el proceso que estamos viviendo, porque lo que se defina en la Carta Magna va a determinar un poco cómo va a ser el derrotero de nuestro próximo sistema político a partir de esta nueva Constitución, don Javier. Sí, efectivamente, yo creo que aquí la clave va a ser el presidencialismo, disminuirlo un poco, pero bueno, justamente esto nos puede llevar a otra noticia constituyente que es bien importante, porque ya nos quedan pocos minutos, pero para ir avanzando con algunos temas, que es que 120 organizaciones y movimientos sociales exigen hacer posible la participación de independientes en la Convención Constitucional, y que efectivamente las reglas electorales derivadas del acuerdo político, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre, son insuficientes para lograr una convención constitucional capaz de dar cuenta de aquello que la gente hizo surgir. Entonces se está tratando de tratar de aprobar en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, una reforma para que se pueda facilitar la inscripción de candidaturas independientes, pero que lamentablemente no está abordando un elemento fundamental, que es equiparar la cancha, ¿no es cierto?, para que esas candidaturas puedan competir por la voluntad popular en igualdad de condiciones con las y los candidatos a los partidos políticos. Ojo con eso. Sí, lo que están pidiendo las organizaciones entre todas sus propuestas es reducir la cantidad de firmas, autorizar firmas electrónicas, legislar financiamientos y además que los independientes puedan conformar distritos, puedan conformarse en los distritos compactos con los partidos políticos, y al mismo tiempo también señalan que hay que eliminar barreras para los dirigentes gremiales o sindicales, porque eso pone una traba para que actores de los territorios puedan participar de
este proceso. Incluso algunos, y en la misma carta de las organizaciones, se pide ampliar el plazo para la inscripción de listas, dado que los independientes tenemos menos capacidad de hacer, no tenemos aparataje político que nos permita hacer inscripciones y todo lo que implica reunir firmas, realizar listas, y por lo tanto, en la misma carta de estas organizaciones solicitan ampliar el plazo que termina este 11 de enero, Javier. Así es, así es. Así que hay que tener, a lo que insisto, hay que tener ojo con los contrapesos, ojo con el independentismo exacerbado. Pero sí es muy válido, ¿no es cierto?, de que independientes quieran estar organizados, quieran estar en esta nueva redacción de la Constitución. Hay varios temas ahí que podríamos entrar en profundidad, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y justamente hay otro tema importante, que es un 30,4% quiere ser convención constituyente. Es decir, justamente una encuesta de Pulso Ciudadano, ¿no es cierto?, correspondiente a la primera quincena de noviembre, evidenció que solo un 30,4% de la población le gustaría ser miembro del órgano redactor, mientras que un 43,8% rechazó la idea de ser uno de los 155 miembros de la convención que elegirá en abril de 2021. Parece que Blumen también está en ese 30,4%, porque ya están hablando de una candidatura de Blumen eventual para ser convencional. Y la lista que hemos visto estos días se ha extendido mucho, digamos, pero Blumen fue ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, estuvo en el poder en el momento donde estaban ocurriendo las marchas, estuvo también en el acuerdo, y tuvo que salir del gabinete básicamente porque no pudieron administrar la atención social ni administrarla de manera adecuada que permitiera darle paz social a este país. Las marchas se mantuvieron, la violencia se incrementó, la violencia policial también se incrementó, y él está pensando que podría ser un convencional. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que el legado de Blumen fue varios camiones blancos, ¿no es cierto?, porque le cambiaron el color, blancos para lanzar agua, y algunos otro instrumento, ¿no es cierto?, para el orden público. Aparte de ese legado, me parece que, y hay que decirlo, no les da vergüenza, no tienen pudor. No sé, y no solamente con respecto a Blumel, que es UDI, ¿no es cierto?, también fue jefe de campaña de Piñera. Instituto Libertad, un instituto que es absolutamente político, que entrega un informe a 12 o 10 diputados y cobra por eso. Y por el otro lado tenemos, no sé, a Heraldo Muñoz rasgando vestiduras cuando estaba apoyando el TPP, y ahora aparece su compañero Andrés Alamán, ¿no es cierto?, justamente también para impulsar el TPP, que una de las cosas que hace es que las transnacionales puedan demandar al Estado chileno si es que tienen merma en sus utilidades. Y acá tenemos un ejemplo clave, que son las AFP. Sí. O sea, una AFP podría eventualmente, si el TPP se acuerda, el TPP, que es un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, de países del Pacífico, podrían demandar, las AFP podrían demandar eventualmente, si se aprueba ese tratado, al Estado chileno por tener mermas en sus utilidades. ¿Qué tal? Entonces no es que sea de uno o de otro lado, es de ambos lados. Y eso es lo peligroso. Sí. Nos tenemos que ir, sí. Vamos a hacer un programa sobre TPP. Solo queremos recordar que este sábado se cumple la fecha clave, el 21 de noviembre, para que puedan renunciar los ministros, así que parece que vamos a tener cambio de gabinete esta semana, para que estén atentas y atentos. Gracias, Luis, gracias, Charlie, gracias a todas. Un dato. Un segundo, tenemos ganadora del libro del Atlas de los Océanos, es Ámbar Micaela Díaz, así que nos estamos poniendo en contacto con ella porque el Atlas se va a la 4ª región de Coquimbo. Un gusto, que estén muy bien, gracias por todo. Hasta luego. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana.
Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio. Y siempre en formato podcast en subela.cl o en nuestra app.